La paleontología es una ciencia notoriamente compleja. Básicamente se trata de averiguar cómo eran animales extintos partiendo únicamente de sus huesos, que a veces están casi intactos, y otras llevan cientos de millones de años en la Tierra. Así que decir que este campo resulta difícil sería quedarse corto. Por eso no cuesta comprender cómo los paleontólogos han cometido algunos errores a lo largo de los años. Con frecuencia esas equivocaciones son menores y comunes, como cuando se exagera ligeramente el tamaño de un animal. Sin embargo, de vez en cuando surge un fallo de mayor envergadura, lo bastante grande como para cambiar por completo nuestra percepción de una especie y dejar a muchos rascándose la cabeza, como ilustran las siguientes 7 criaturas. El primer ejemplo es en realidad bastante comprensible y casi inevitable, pues involucra al primer dinosaurio descrito por un paleontólogo, Megalosaurus. Este terópodo jurásico fue descrito por primera vez en 1824, cuando apenas se sabía nada sobre los dinosaurios. De hecho, entonces ni siquiera existía la palabra dinosaurio, y por consiguiente, las primeras ideas sobre Megalosaurus fueron, digamos, rudimentarias. El holotipo consiste en un fémur, algunos fragmentos de vértebras y una parte de una mandíbula inferior, estudiados por el paleontólogo inglés William Buckland, quien concluyó que había hallado un gigantesco lagarto carnívoro cuadrúpedo. Para él, era evidente que todos los lagartos grandes caminaban a 4 patas. Obviamente. Además, supuso que aquel extraño animal sería anfibio, prefiriendo el agua a la tierra, tal como un cocodrilo, y calculó que recubierto de carne mediría más de 12.2 metros. Más tarde, un paleontólogo rival encontró un hueso aún más grande, lo que aparentemente le generó cierta inseguridad, ya que realmente hizo hincapié en la parte de enorme, y pronto decidió que 12 metros no eran suficientes para su pequeño lagarto, por lo que elevó su estimación a unos asombrosos 21 metros. Para colmo, Megalosaurus se describió en una época en la que muchos científicos eran profundamente religiosos y trataban de conciliar sus descubrimientos con el cristianismo. A Buckland le preocupaba que la muerte y el sufrimiento solo existían tras el pecado original de Adán y Eva, pero los huesos revelaban que Megalosaurus era un depredador y un asesino, uno que vivió antes de ese pecado. Para resolver esta aparente paradoja, afirmó que el animal estaba diseñado para acabar con los ancianos y los enfermos, reduciendo así el sufrimiento total y al mismo tiempo preservando la idea del pecado original. Y sí, no es broma. Al final, esta visión y gran parte de su descripción de Megalosaurus resultaron erróneas y poco a poco se fue revelando la verdadera naturaleza de este terópodo. Lo curioso es que las revelaciones provinieron principalmente del descubrimiento de otros terópodos que aparecían casi intactos, lo que llevó a comprender que Megalosaurus no era cuadrúpedo, sino bípedo, ni un anfibio, sino completamente terrestre. También hemos sabido que no era tan gigantesco como afirmó Buckland, ya que medía aproximadamente la mitad de lo estimado y pesaba poco más de 1 tonelada, aún grande para su época, lo que le permitió ser el depredador ápice indiscutible de la Inglaterra del Jurásico Medio. Pero no fue solo Megalosaurus el que se malinterpretó en los inicios de la paleontología. Muchos dinosaurios lo fueron, aunque con el tiempo la situación mejoró. Sin embargo, esto no significa que los errores desaparecieran por completo, ya que aún ocurren, incluso con animales no dinosaurios, como las arañas, que siguen vivas hoy en día. En la década de 1980, un científico argentino descubrió un fósil bastante peculiar en la formación Bajo de Belis de Argentina, que databa del periodo carbonífero. Se trataba de un caparazón de gran tamaño, 3 apéndices y terguitos, elementos propios de ciertos grupos de animales como los artrópodos. Y por la forma general del fósil, el paleontólogo se dio cuenta de que había hallado una araña ancestral, que cambiaba todo lo que sabíamos sobre las arañas. Un auténtico monstruo que medía 34 centímetros, más que el máximo tamaño registrado de la tarántula Goliat, que hasta entonces ostentaba el título de la araña más grande de todos los tiempos. El hallazgo de este nuevo arácnido tenía sentido para mucha gente, pues vivió durante el periodo carbonífero, famoso por producir muchos bichos gigantescos.
¿Y qué haces cuando descubres la araña más grande de todos los tiempos? Pues le das su nombre apropiado, Megaracne, que significa la gran araña. Y dado que muchos de nosotros sentimos temor hacia estas criaturas, se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público. Y Megaracne apareció pronto en museos, documentales e incluso tiendas. Pero a pesar de su popularidad, hubo algunos escépticos, pues Megaracne presentaba rasgos inusuales. Por un lado, su caparazón estaba dividido por una sutura en dos secciones, anterior y posterior, y además tenía quelíceros espatulados, un rasgo jamás visto antes en otras arañas. No obstante, estas dudas se ignoraron, justificando que se trataba de un nuevo orden de arácnidos o simplemente una especie única. De cualquier modo, aclarar sus detalles resultó complicado, ya que el holotipo había permanecido guardado en una cámara de seguridad, dejando a los escépticos solo con moldes de yeso para estudiar. Así permaneció durante 25 años, hasta que en 2005, por casualidad, apareció un segundo ejemplar idéntico con caparazón y apéndices, lo que confirmó que debía ser también un Megaracne. Este nuevo fósil estaba mucho más completo, lo que parecía una gran noticia, o al menos eso podría pensarse, pues al analizarlo, descubrieron que sus terguitos y apéndices eran idénticos a los de otro género extinto, pero no de arañas, sino de un escorpión de mar. Exactamente, era virtualmente igual en algunas características a Woodwardopterus, un euriptérido del Permo carbonífero de tamaño similar. Entonces, todo el mundo cayó en cuenta de que la araña favorita del público nunca había sido una araña. Vaya metida de patas. Pero para ser honestos, no fue la peor de las suposiciones, ya que aunque los escorpiones marinos no son arácnidos, están bastante emparentados entre los animales extintos. Y el holotipo, a simple vista, se parecía a una araña. Más o menos. Asimilar la verdadera identidad de Megaracne no fue fácil, especialmente para los museos, muchos de los cuales pagaron altos precios por exhibiciones de arañas gigantes, y aún hoy se puede encontrar a esta criatura representada como tal en ciertos museos, porque ya la habían comprado. Hoy en día, imaginamos que Megaracne fue un euriptérido de tamaño moderado que habitó una extensa llanura aluvial de agua dulce, donde pasaba sus días tamizando los sustratos con sus brazos semejantes a rastrillos y alimentándose de pequeños invertebrados, en lugar de merodear por densos bosques en busca de su próxima presa. Y no todos los días tenemos un caso en el que se equivoca tanto la identidad de una especie como el ecosistema completo donde vivió. Pero para ser honestos, creo que el caso de Megaracne no es el más grave, pues hay otro aún más icónico. Un dinosaurio más famoso que Megalosaurus, el Therizinosaurus. Gracias a Jurassic World, muchas personas reconocen de inmediato a este dinosaurio por su nombre. Esas garras gigantes son inolvidables, pero no siempre se le consideró el dinosaurio Wolverine, ni se identificó originalmente como dinosaurio, sino como una tortuga. Te hace preguntarte cómo pasamos de esto a esto, y para resolverlo nos transportamos a 1940, cuando el conocimiento sobre dinosaurios ya era más avanzado que en el siglo XIX, pero seguía siendo limitado. En ese entonces la Unión Soviética patrocinaba numerosas expediciones para reforzar su prestigio científico, y el desierto de Gobi era un hervidero de fósiles. La formación Nemegt era el destino preferido, y en 1948 un equipo hizo un hallazgo asombroso. Entre una colección de huesos de dinosaurio y tortugas, localizaron enormes huesos de garras, las más grandes vistas hasta entonces, de casi 1 metro de longitud, junto al cuerpo de un gran terópodo y fragmentos de costillas y vértebras de origen desconocido. Extrañamente, los paleontólogos pensaron que el esqueleto del terópodo no tenía relación con las garras y que las costillas fragmentarias pertenecían a otras especies, de modo que con solo aquellas garras gigantes quedaron bastante desconcertados. Sin embargo, como la formación de Nemegt albergaba multitud de tortugas y contaba con varios sistemas fluviales, un científico, Evgeny Maliv, propuso una hipótesis sorprendente: atribuir las garras a una tortuga acuática gigante, de 4.5 metros de largo y más de 1 tonelada de peso. Menudo espectáculo. Afortunadamente, asumió que no se trataba de una tortuga asesina, sino de un titán adaptado para alimentarse de algas, usando sus enormes garras para rastrillar grandes cantidades de deliciosa vegetación acuática. Y aunque toda esta idea pueda parecer nueva para algunos, el pasado del extraño Therizinosaurus
no estaba precisamente oculto. Su nombre científico, Therizinosaurus cheloniformis, significa lagarto guadaña con forma de tortuga. Obviamente, hoy sabemos que no era una tortuga. ¿Y cómo fue? Bueno, con el tiempo otro paleontólogo reexaminó los huesos y notó que existían animales extintos con garras similares, aunque mucho más pequeñas. Lo curioso fue que aquellas garras no recordaban a tortugas, sino a los grandes terópodos. Concretamente comparó su morfología con Chilantaesaurus, un posible Neovenator chino, lo que llevó a plantear que aquellas garras pertenecían a un dinosaurio. Y así fue cuando finalmente se encontraron otras garras gigantes, esta vez acompañadas de material adicional que incluían patas, brazos y costillas de este misterioso dinosaurio, lo que permitió concluir su identificación como terópodo. No obstante, a pesar de su fama, hoy persisten preguntas, pues no todos están de acuerdo sobre cómo empleaba sus enormes garras, con ideas que van desde la autodefensa, la excavación en busca de alimentos, hasta enganchar presas, trepar e incluso la hipótesis de que no tenían ningún propósito, solo estaban de adorno. Pero al menos ya sabemos que no era una tortuga. Y es divertido imaginar animales tan icónicos por su aspecto, con formas diferentes. Y no solo le pasó al Therizinosaurus, sino también a una criatura aún más representativa en cierta forma, el Pterodactylus. Aunque este género específicamente es menos conocido, seguramente deducirán que se trata de un pterosaurio por su nombre. Este grupo de reptiles voladores es tan emblemático de la era de los dinosaurios que incluso a quienes no les interesa la paleontología lo han oído mencionar. Y por si no sabías, fue el Pterodactylus el que dio el nombre al orden. Debes saber que fue el primer pterosaurio descubierto, con los fósiles más antiguos hallados a finales de 1700, es decir, antes incluso que los dinosaurios. En concreto, aquel ejemplar vino de la caliza de Solnhofen y para asombro de todos, se halló prácticamente completo, lo cual es casi un milagro considerando que los esqueletos ligeros y huecos de estos animales raramente fosilizan bien. A pesar de la integridad del hallazgo, el primer científico que lo estudió, Cosimo Collini, se equivocó en muchos aspectos. Principalmente porque aquel ser extraño le llevó a suponer que debía ser una especie marina, pues las profundidades son conocidas por albergar criaturas realmente extrañas, lo cual es cierto. Partiendo de esa premisa, intentó explicar cómo los rasgos de este pterosaurio habían servido para nadar, a pesar de que se intuía que no estaba adaptado al agua. Su principal argumento fue que lo que parecían alas eran en realidad grandes aletas alargadas que habría batido bajo el agua para generar propulsión. Él asumió que habría sido totalmente acuático, pero otros consideraron que podría haber sido anfibio, viviendo un poco como una foca. Más allá de eso, no pudo decir gran cosa, y ni siquiera distinguió si se trataba de un reptil, un mamífero u otra cosa, aunque irónicamente rechazó especialmente cualquier afinidad con murciélagos y aves. Sin embargo, como los fósiles estaban bastante completos, no tardó en aparecer el escepticismo respecto a esta idea acuática, y a principios del siglo XIX, algunos empezaron a señalar que aquella criatura presentaba huesos alargados que podrían haber sostenido una membrana alar, comparándolo con los huesos de los murciélagos, marcando así la primera vez que se consideró que los pterosaurios podían volar, aunque como demuestra esta reconstrucción, su visión aún distaba mucho de la realidad. No obstante, esta ilustración resultó fundamental al ser enviada a otro científico, Georges Cuvier, quien quedó tan fascinado que examinó el fósil y en 1809 lo describió oficialmente, dándole un nombre que significa dedo alado. Un buen comienzo, pero los errores persistían, ya que nadie se ponía de acuerdo sobre su naturaleza. Algunos especulaban que era un murciélago o un animal intermedio entre mamífero y ave, mientras que otros como Cuvier acertaron sin saberlo al considerarlo un reptil. Esto solo se confirmó más adelante al hallarse más ejemplares de este y otros pterosaurios, y aunque su capacidad de vuelo se resolvió mucho antes, su pasado acuático siguió generando dudas hasta que en la década de 1830, prácticamente todos los paleontólogos admitieron que Pterodactylus y los pterosaurios en general eran voladores y no marinos. Aún así, parece que este grupo en ciertos casos era sorprendentemente buen nadador, y hoy sabemos que Pterodactylus fue un pterosaurio relativamente pequeño que vivió principalmente en la Europa Jurásica, donde se alimentaba de animales diminutos, y aunque las profundidades no eran su hogar, en realidad sí le gustaba el agua, habitando cerca de lagunas de alta salinidad.
y confundir una especie con otra puede verse como un gran despiste, pero al menos se la confundió con un solo animal, no con varios, algo que sucede de vez en cuando. Un ejemplo clásico es el Anomalocaris. Incluso hoy, con todo lo que sabemos de este bicho, sigue pareciendo extraño. Me refiero, en serio, solo míralo. No te sorprenderá enterarte que procede del Cámbrico, donde fue un animal fundamental, uno de los mayores de su era y probablemente uno de los primeros depredadores ápice de la Tierra, gracias a su tamaño inusual y a rasgos que indicaban una dieta carnívora. No obstante, cuando se desenterró el primer fósil en 1892, no se le consideró ni un depredador ápice y ni siquiera un solo animal, sino 3. Como ocurre con otros seres extraños, su holotipo provino del esquisto de Burgess, en Canadá, donde los investigadores hallaron originalmente un fragmento de la boca, varios apéndices anteriores y un tronco. Al venir realmente de un solo animal, encontraron todo junto, pero considerando que es un ejemplar realmente extraño incluso estando completo, no cuesta entender por qué los científicos no se dieron cuenta al principio de que estos fósiles pertenecían a una sola criatura, por lo que llegaron a pensar que el tronco era un nuevo tipo de pepino de mar, los apéndices un camarón y la boca una especie de medusa. Estaban convencidos de su clasificación, pues parecía la única explicación lógica, así que imagina su sorpresa al descubrir más fósiles en la zona, lo que realmente los confundió. ¿Por qué morían medusas, camarones y pepinos de mar en el mismo punto? La respuesta era que pertenecían a un solo animal, y aún así, creer en 3 seres distintos resultaba mucho menos asombroso que dar con el auténtico Anomalocaris, uno de los animales más extraños conocidos, miembro de los Radiodonta, un orden extinto de artrópodos primitivos. Por lo tanto, Anomalocaris no es ni un camarón, ni una medusa, ni un pepino de mar, aunque su aspecto haya mantenido una asociación con estos animales, pues con frecuencia se le describía como un raro camarón, y de hecho recibió un nombre que significa camarón extraño, el cual honestamente no es un mal nombre, considerando que este radiodonto al menos sería como un primo lejano, y además cumple con toda justicia la parte de extraño de su nombre. Eso sí, el Anomalocaris no fue el único animal confundido con varios, pues hay otro dinosaurio que durante mucho tiempo se creyó el más extraño que existió. Mientras la mayoría de los errores vienen de malinterpretar hallazgos, este se debía a lo que no se encontró, y está relacionado con el único Deinocheirus. Hoy es difícil pasar por alto a Deinocheirus, gracias a su forma de pato gigante y a esos brazos aterradores, pero en sus inicios solo apareció una pequeña fracción de su esqueleto. Al igual que Therizinosaurus, este dinosaurio proviene de la formación Nemecht, donde se toparon con unos antebrazos muy deteriorados, una cintura escapular, vértebras y costillas. Todas estas piezas eran de proporciones colosales, tan enormes que en su momento representaban los brazos más grandes de cualquier animal bípedo descubierto hasta entonces, y lucían unas garras realmente impresionantes. Pero aparte de esto, no se halló nada más, dejando a los paleontólogos completamente desconcertados. Y honestamente, ¿quién no lo estaría si encuentras unos brazos y garras gigantescas en medio del desierto? Con tan poca información, solo pudieron informar al mundo que en el Cretácico existió un dinosaurio enorme, presumiblemente un terópodo, que blandía unas garras insólitas y poseía brazos y manos extraordinariamente grandes, lo que dio lugar a su nombre, Deinocheirus, que significa manos terribles. No fue la primera vez que se descubría un fósil incompleto, pero pocas veces los restos hallados resultan tan tentadores, y lo más sorprendente es que siguió incompleto por tanto tiempo. Tras el hallazgo y las excavaciones posteriores, no lograron encontrar materiales adicionales y pasó a convertirse en leyenda, descrito como uno de los dinosaurios más enigmáticos, misteriosos y extraños, llegando incluso a formar parte de un espectáculo itinerante. Durante décadas circularon numerosas hipótesis sobre su aspecto. La más cautivadora y temible sostenía que era un terópodo carnívoro gigante del tamaño de un T-Rex que aterrorizaba las tierras. Otra teoría planteaba que se trataba de un dinosaurio similar
similar a un perezoso gigante que se alimentaba de plantas y animales que vivían en los árboles. Una tercera hipótesis sostenía que se trataba de un animal esbelto como Slenderman, cuyas poderosas extremidades superiores funcionaban como armas letales para capturar y aplastar animales. Pero la realidad es que nadie sabía con certeza cómo era y se cometieron numerosos errores. Finalmente, casi 50 años después de su hallazgo inicial, en 2013, los investigadores tuvieron suerte al desenterrar un ejemplar mucho más completo, develando al fin el misterio de esta criatura. No obstante, como puedes ver, la realidad resultó igual de extraña. Se trataba de un gigantesco ornitomimosaurio, con un rostro parecido al de un pato, extremidades terroríficas y una gran joroba que le confería una apariencia impactante. Y aunque aún resulta inquietante, se descubrió que pese a sus enormes garras, Deinocheirus era un gigante apacible. Sus uñas, al ser romas, servían para excavar y recolectar plantas, no para acribillar presas. Además, su cráneo estaba especializado en una dieta herbívora. Sin embargo, un ejemplar encontrado más tarde contenía escamas de pez en su abdomen, lo que sugiere que este dinosaurio era omnívoro y de gran tamaño. Hoy se le considera el mayor ornitomimosaurio conocido y uno de los terópodos más grandes, con individuos que alcanzaban 11 metros de longitud y 6.5 toneladas de peso, y algunos estudiosos estiman que pudo superar las 10 toneladas. Como puedes ver, la paleontología no es perfecta, y los hallazgos fósiles pueden conducir a errores, especialmente si son escasos o confunden lo suficiente al investigador. Pero a veces, también nos equivocamos cuando no encontramos fósiles. Existe un término para eso, Lazarus taxón, que ocurre cuando un animal desaparece y luego reaparece en el registro fósil, lo que genera confusión. El caso más llamativo involucra a un pez que en realidad sigue vivo. Ese ejemplar se aparta del tema de animales extintos, pero resulta interesante, pues el problema surgió de creer que este pez había muerto durante 66 millones de años. En el siglo XVIII, comenzaron a desenterrar a un pez completamente nuevo en varias formaciones. El primer ejemplar apareció en Europa y se dató en el Pérmico superior, hace más de 250 millones de años. Era un pez de tamaño medio que identificaron como representante de un grupo antiguo al que llamaron Coelacanthos. Este fósil original no era muy llamativo a simple vista, pero llamó la atención por su gran antigüedad y porque parecía un eslabón de transición entre peces y tetrápodos. Además, notaron que estos peces habían sobrevivido largo tiempo, pues se hallaron Coelacanthos en rocas del Devónico, el Jurásico y otras épocas. Aunque el público general mostró escaso interés, algunos hallazgos suscitaron curiosidad, como Mausonia, un pez gigante del Jurásico que alcanzaba 5.3 metros de longitud y se alimentaba de presas de caparazón duro, o en realidad cualquier cosa que pudiera succionar. Este coloso y sus parientes formaban parte habitual de la vida prehistórica hasta que desaparecieron en un momento interesante, hace 66 millones de años, justo en el evento de extinción KT, lo que pareció demostrar que Coelacanthos y dinosaurios no avianos compartieron destino. Y entonces algo muy loco sucedió en 1938. Frente a la costa oriental de Sudáfrica, unos pescadores regresaban a puerto tras una ardua jornada de pesca cuando el patrón llamó a una conservadora del museo, informándole que habían capturado muchos peces apropiados para una exhibición. Ella acudió y examinó la pila compuesta principalmente por tiburones. Sin embargo, entre ellos distinguió una extraña aleta azul, la tomó y descubrió un pez de notable tamaño, 1.5 metros de longitud, distinto a lo que ella y otros pescadores habían visto en 30 años de faena. Convencida del valor del hallazgo, lo conservó y envió una carta a un renombrado científico describiendo su descubrimiento. Un pez cubierto de escamas gruesas, casi blindadas, con aletas semejantes a extremidades rematadas por un fleco de filamentos. Ella, junto con la detallada descripción, adjuntó un dibujo y casi 2 semanas después, J.L.B. Smith recibió el boceto, y al verlo, prácticamente se le salieron los ojos del asombro, pues para él no parecía un pez vivo, sino uno prehistórico. Pero no se atrevió a mostrar su emoción demasiado, y en cambio simplemente escribió en mayúsculas que preservaran todo lo que pudieran. Más tarde le enviaron muestras de escamas que confirmaron sus sospechas. Era un coelacanto,
un género que se creía extinto desde hacía 66 millones de años, ahora de nuevo vivo. Al contemplar el ejemplar en persona, describió la sensación de ser golpeado por una explosión de calor intenso que lo dejó tembloroso y rebosante de alegría. Todo su cuerpo se estremeció, pues ante él, sin duda alguna, había un celacanto del género que hoy conocemos como la Timeria. El hallazgo fue un fenómeno internacional que impulsó expediciones que hallaron más ejemplares y una segunda especie. Hoy se les conoce como celacanto del Océano Índico Occidental y celacanto indonesio. Al igual que sus parientes fósiles, los celacantos vivos pueden alcanzar 2 metros y alrededor de 90 kilogramos. También pueden vivir durante un periodo prolongado de hasta 100 años. Pudieron estudiarlos mejor e incluso secuenciaron su genoma, lo que llevó a los científicos a descubrir que, contrariamente a la creencia original de que los celacantos podrían ser los arcopterigios no tetrápodos divergentes más recientes, este título en realidad corresponde a los peces pulmonados. También hallaron que los celacantos siguen evolucionando hoy en día, aunque superficialmente se parecen bastante a sus ancestros prehistóricos, especialmente considerando los cientos de millones de años que llevan existiendo. Y honestamente no debería sorprendernos que animales como el celacanto sigan existiendo en nuestros océanos, sobre todo contemplando que los humanos solo hemos explorado entre un 5 y un 20% de ellos. Y en el porcentaje que hemos explorado, hemos encontrado algunos animales realmente extraños. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Si te ha gustado, aquí hay otros que podrían interesarte.